Ah, ah, ¿qué pasó? Eh, Lo van a echar cagando, ¿no? ahora sí. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Ya, perfecto. Ah, ¿por qué se sale? No quiere nada conmigo este punto. Ya, espérame, disculpe, no sé qué me pasa aquí con el teclado. Error 300, ¿no? Sí, completamente error 300. Ya, pero esta es la 1. No necesito la 1. ¿Y por qué se fue? ¿Te la está grabando también? Sí. Ya, después tienes que editar entonces. No, así no sale. Ya, ahí sí. Ya, eso sí. Ahí sí, ya, bacán. Entonces, el punto el centro de presión es donde se confabulan todas las fuerzas resultantes. ¿Ya? Entonces, a medida que aumentan el ángulo de ataque, este punto de presión se va hacia adelante. Si van picando, el centro de presiones se vuelve hacia atrás. ¿Ya? Entender ese juego, que si yo voy hacia adelante, las fuerzas se van hacia adelante, si voy hacia atrás, el punto se va hacia atrás. Ya, ahora tenemos que entender cómo hago el control longitudinal alrededor del eje lateral. Voy a buscar el avión, está aquí a la vuelta. Entonces, teníamos que el eje longitudinal es el que viene desde la hélice hasta la cola. Y para que yo tenga un control longitudinal alrededor del eje lateral, lo que tengo que hacer es cómo yo controlo este eje. El eje longitudinal, si el eje longitudinal es estable, significa que el eje lateral no está girando. ¿Cierto? El control longitudinal depende de si yo giro esto o no giro esto. ¿Cierto? Claro. El eje longitudinal depende si gira así o se gira hacia el avión. Por eso, el control longitudinal alrededor del eje lateral, el que viene de ala, de la envergadura ala, de punta a punta del ala. ¿Cómo controlo longitudinalmente el avión? Lo controlo alrededor del eje lateral. ¿Y con qué lo controlo? Claro. Con el timón de cola. profundidad. Ah, ¿Ya? del bastón. Exacto. Del timón. Exacto. Entonces, Sí. la función del elevador o de timón de profundidad es de proporcionar un medio por el cual pueda ser cambiado el ángulo de ataque. El elevador cambia todo el ángulo de ataque a través del estabilizador. El ángulo de ataque es cambiado haciendo cambiar todo el ángulo de esta parte, porque si se fijan, el perfil alar de la cola, el estabilizador horizontal, también es una ala, pero esto es Sí, de pero concentración negativa, Eduardo, o sea, produce no, fuerza hacia abajo. Eduardo, pero ahí te puede ayudar ahí con el estabilizador, ¿o no? ¿Cómo? ¿Lo puedes ayudar ahí con el estabilizador? ¿Cómo así? Para que no se vaya hacia adelante o hacia atrás, como dices tú, por el eje Sí, pues tú longitudinal. lo controlas con el timón de profundidad, pero lo que voy Claro. es que el estabilizador es toda la porción, la que incluye el timón de profundidad o el elevador. Ya, Pero ok. toda esta ala que va acá atrás, produce sustentación negativa. O sea, que produce una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo cuelgo el avión, ya, y va a ser una imagen que vamos a ver más adelante, si yo cuelgo el avión, hay peso concentrado en la nariz, que tiende el avión hacia Por, abajo. Hay por el una motor. sustentación que está más atrás y hace levantar el avión. Y entonces la cola lo que hace es equilibrar los pesos del avión, que es la imagen que viene más adelante. Ahí más adelante la vamos a ver. ¿Ya? Pero tienen que siempre pensar que adelante hay un peso porque está el peso del motor y casi todo el peso está concentrado más adelante. La sustentación, que va a ir un poquito más atrás, y la cola va a producir una sustentación negativa. Entonces, si yo tengo el peso para abajo y la cola para abajo, la sustentación arriba va hacia arriba en algún parte del medio.
Bien, y lo que veíamos con Gastón antes de que llegara tú, Eduardo, era la porción del elevador. Si yo veo cómo se comporta el elevador, la parte del estabilizador horizontal, la que está ahí atrás, es un ala, ¿sí? Y acá atrás tiene un alerón, que no se llama alerón en este caso, se llama elevador o timón de profundidad. Esta es la posición neutral, donde está completamente, sigue la misma línea del ala, ¿cierto? ¿Sí, correcto? Pero para que se levante, tengo que producir una sustentación positiva o negativa, para que el avión levante, porque si tengo el peso acá, que está haciendo hacia abajo, tengo sustentación acá hacia arriba, y aquí tengo una cola, la tengo que hacer más grande para que el avión pueda subir. ¿Y cómo lo logro? Dejando el elevador en esta posición, o sea, tirando la caña hacia atrás. Y como van a estar mucho tiempo con la caña hacia atrás, esta pequeña porción de ala que viene aquí también a bisagrada es el trim o el compensador, la ruedita. Entonces con esa ruedita, al flectarla como está flectada acá, ya a ustedes les evita esa presión de tener que tirar la caña hacia adelante o hacia atrás. Y les permite mantener esa estabilidad, ya sea en una montada, en una nivelada, en un descenso. O incluso en los Esa virajes. imagen que, discúlpame Eduardo, esa imagen que tú estás mostrando aquí es la cola, ¿no? Sí, es la cola. Sí. Ok, perfecto. Es la porción de esta parte de acá atrás, del Sí, estabilizador correcto. horizontal, de una vista lateral. Así estamos viendo la imagen. Toda esta parte está aquí. ¿Ya? Entonces, no olvidar que el control longitudinal es controlado por el timón de profundidad, el elevador, y lo que produce, cómo gira alrededor del eje lateral. Entonces, el control longitudinal depende de cómo se mueva esto. Si se mueve o no, eso va a depender de la estabilidad. Lo que ocurre es que también hay... se volvió a salir. Ya. Hay otras formas en las que el diseño del avión ayuda a que se mantenga. El ángulo diedro es uno de estos. Y es el ángulo que existe entre la línea horizontal, imaginaria, que debería ser como la línea nivelada de la Tierra, con respecto a las alas. Y aquí, como ilustra esta imagen, hay una pequeña inclinación, no sé si se dan cuenta, como que el ala va hacia arriba. Puede ser un poco exagerado, pero supongamos de que, a ver, todavía no. Supongamos de que esta es la Tierra. Me sale mucho que la raya. Esta es la Tierra, ¿cierto? Y el ala va así y así. Entonces el ángulo que está aquí, vamos a llamarlo un ángulo alfa, 25 grados, 20 grados. va a depender del tipo del avión, pues. Hay Ya, aviones okay. que pueden tener más o tener menos. ¿Qué es lo que le produce esto? Que va a estar más estabilizado hacia los lados. Entonces, si el avión se va por un lado, este va a recibir más viento y va a tender a volver. ¿Se fija? Esa Y línea es el ángulo diedro. ese ángulo de piedra, Ángulo de diedro. perdón, de piedra, ya. Diedro, exacto. Me estaba acordando el campo ya. ¿Ya? Entonces, donde hay un mayor Piedro, de ángulo de ataque, Diego. produce una mayor sustentación, por ende una mayor resistencia, que en la otra, la que está hacia abajo. Entonces, ¿qué tiende a hacer el avión? Equipararse. Y ahí logra una estabilidad. Entonces, ese es un pequeño y sutil detalle de diseño que hace que el avión sea estable lateralmente. O sea, sí, lateralmente. Otra de las formas de diseño que hace el fabricante para que el avión mantenga una estabilidad en la trayectoria, en este caso, es el ángulo flecha. Y el ángulo flecha es el ángulo que ocurre acá. Si se fijan, acá hay una línea recta. Sí. Ya, esa es una línea imaginaria. Pero aquí se forma un ángulo
entre la deflexión que tenga el ala hacia atrás. Por eso el ángulo de flecha. Entonces, ¿qué hace esto? Que en la parte donde haya mayor enfrentamiento con el viento, produce una mayor resistencia. ¿Y qué tiende a hacer? Que la que tenga más resistencia se quede atrás y la que tenga menos vuelva hacia adelante, hasta que las dos tengan la misma resistencia. Y de Por esa el borde de forma ataque. logran una estabilidad. Eduardo, por el borde de ataque estamos hablando, ¿no? Sí, el borde de ataque, cierto, porque esto es una vista desde arriba del avión. Ok. Bien. Y el otra forma en la que podemos hacer para que, o sea, que el avión está diseñado para que pueda mantener estabilidad, es el efecto veleta. Este avión es como muy no práctico para este ejemplo, pero por ejemplo, si el viento viene así y el avión va así, la parte que choca con el viento va a tratar de hacer un efecto veleta, o sea, de alinearlo con el viento. ¿Cierto? Entonces, si viene el viento acá, el viento le va a chocar acá para que se enderece y se apruebe hacia el viento. Y la idea es que si va el viento así, no se va a poder poner a probarse hacia el viento. En cambio, así sí lo va a poder hacer. Entonces, hay tres formas de diseño que hacen los proyectistas de este avión para que logre mantener una estabilidad. Una es el ángulo diedro, el ángulo flecha y el efecto veleta. Por ejemplo, hay aviones que, no sé si han visto aviones modernos, como por ejemplo que va a hacer acrobacia a Yapel. ¿Lo han Ya, visto? sí. Ya, ese es un avión que es muy bueno porque tiene un perfil aerodinámico muy bien diseñado, lo que le permite andar en el viento mucho más rápido, porque tiene esta forma de perfil aerodinámico. Pero el efecto veleta es muy bajo. Entonces, por ese pequeño detalle, ya no es tan estable como un Cessna 150. Donde se fijan que el Cessna 150 es casi un tubo, ni siquiera un tubo, es como un perfil cuadrado de fierro, ¿cierto? Este perfil cuadrado es, no sé, pues de 150 por 150, una cosa así. En cambio, el otro tiene el perfil aerodinámico, entonces por donde lo sople el viento, va a acomodarse el viento lo va a pasar. En cambio, este perfil cuadrado del Cessna 150 se va a acomodar hacia el viento. Tiene sus pros y sus contras. Acá gana estabilidad, en el otro gana velocidad. Ya, ahora vamos a ver el control lateral. O sea, el control del alabeo del avión alrededor del eje longitudinal. O sea, visto hacia el avión, el control lateral alrededor del eje longitudinal. ¿Quién controla el alabeo? El timón. No. Perdón, No, perdón. ¿Cómo se llama? El que tira a un lado hacia otro, pero está en el timón, está en ¿cómo se llama? no, No. el Son las alerón. partes que van acá. Se llaman alerones. Correcto, pero eso lo maneja donde está el caño, ¿cómo se llama la parte Sí, que la tú tiras, caña. o no? Exacto. Ah, Lo manejas con la caña. Es que la caña tiene con la dos caña. funciones. El timón Sí, de profundidad y los alerones. Pero en correcto, particular, el control lateral, el alabeo, lo controlas con los alerones. correcto, ya. ¿Ya? Y este se controla con el bastón de mando. Y si giras a la derecha, ojo importante, hay que entenderlo. Si giras el bando hacia la derecha, el alerón de la derecha es el que sube. Perdón, hacia la Que derecha. levanta, sí, El de la derecha es el que sube y el de la izquierda es sí, el que baja. sí. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando voy a virar a la derecha, allá, entonces el de allá sube, el de la izquierda baja. Cuando voy para allá, el de allá sube y el de acá baja. Entonces, cuando hacen la lista de chequeo, usted tiene que verificar de que efectivamente cuando hacen hacia la izquierda, el de la izquierda sube y el de la derecha baja. Y cuando van hacia la derecha, el de la derecha sube y el de la izquierda baja. ¿Por qué? Porque hubieron muchos accidentes donde se metía a mano un mecánico y los alambres, perdón, los cables que van de control, desde el bastón de mando hasta las alas, hasta los alerones, los ponían al revés. Entonces, el tipo giraba a la izquierda y producía el efecto contrario. Entonces los muchachos salían a volar y viraban a la izquierda y el avión viraba a la derecha. Viraban a la derecha y el avión se iba a la izquierda, porque estaban invertidos la posición de los cables.
Entonces se dejó establecido que en el procedimiento en la lista de chequeo, previo a comenzar el vuelo, en el prevuelo, tienen que verificar de que efectivamente cuando muevan hacia la derecha, el de la derecha sube, y el de la izquierda baja, el de la derecha sube, el de la izquierda baja. Lo mismo con el timón, si lo tiran para atrás sube y si lo tiran para adelante baja. ¿Ya? ¿Cómo se llama entonces el timón de profundidad y lo otro para mover los alerones? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está el timón de profundidad, ¿cierto? Que tú lo tiras hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Sí. Correcto. Y para mover los alerones, ¿cómo se llama? Es la misma, pues la caña la puedes mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Correcto. O sea, le ¿Ya? tiene otro Entonces, nombre. si la caña tiene otro nombre, No, la caña es una sola, que lo usa como timón de profundidad, ¿cierto? sí, Ya, pero para mover hacia un lado como un volante, ¿no tiene otro nombre? ya. La caña es sinónimo de rueda de control, bastón de mando, Ya, ok. joystick, Ahí yoke, ya, ¿ya? Eso es sinónimo. ya. O sea, la caña, ya, ok, los dos, los alerones y lo de atrás, Ya. Y recuerda que los pedales mueven las ruedas y mueven el timón el de timón. dirección. Sí, Ya. Entonces ahí están. Tú controlas el avión con la caña, de lado a lado, adelante y atrás, y con los pedales. correcto. Ya, bien. Entonces, ¿cómo funciona cuando yo hago el alabeo? Cuando un alerón baja, aumenta el ángulo de ataque de esa ala, la del otro lado disminuye, ¿cierto? Entonces aumenta la sustentación en esa ala. ¿Ya? Entonces, al aumentar Correcto. la sustentación, es que logra subir y logra hacer un movimiento alrededor del eje longitudinal. ¿Ya? Me volví para atrás. Exacto. Y aquí está. Entonces, el control del alabeo alrededor del eje longitudinal. En la parte de acá arriba, en esta imagen de aquí, vemos que la sustentación es normal. En cambio, cuando el alerón baja, aumenta la sustentación y sube esa ala. ¿Ya? Entonces, cuando baja el alerón, aumenta la sustentación y sube esa ala. En cambio, subiendo el alerón, disminuye la sustentación y baja el ala. Entonces, si mientras este alerón sube, este alerón de acá abajo, este alerón de acá baja. Si ocurre eso, ¿para qué lado estoy haciendo el viraje? Para la izquierda. Si Eh, está sentado. Si está sentado en el avión. Si está sentado en el avión, claro. sí, A la izquierda. correcto. Sí, bien. Esa es la lógica. Sí. Y funciona al revés. O sea, cuando ese está subiendo, este está bajando, el otro Si lo está mira de subiendo. frente, es al revés, claro. Exacto. Perfecto. Ahora, si lo miráis por el espejo retrovisor, también al revés. Exacto. Entonces, el tercer control, el control direccional, alrededor del eje vertical, la guiñada. ¿Y este cómo lo controlamos? ¿Con qué superficie la controlamos? Con el estabilizador atrás. Con el timón de dirección. Es que, acuérdense, el estabilizador solamente es la parte fija del ala, no se mueve. Entonces, en el estabilizador vertical hay una parte fija y una que se mueve. El estabilizador vertical es el que se queda fijo y el timón de dirección es el que se mueve. Correcto. Entonces, ¿con qué superficie ustedes hacen el control alrededor del eje vertical? Con el timón Con el de timón. dirección. ¿Y cómo lo controlan ustedes? Con los pedales. Correcto. Entonces, ¿cómo se hace? Se obtiene mediante el uso del timón, que es una superficie móvil abisagrada en el borde de fuga del estabilizador vertical. Por eso aquí hace la definición. Porque el eje estabilizador vertical no se mueve. Lo que se mueve es solamente la parte móvil, que se llama timón de dirección.
¿Ya? Y esa es a través de una conexión mecánica, ¿cierto? Donde hay una serie de poleas, cables que van desde esta superficie móvil del timón hasta los pedales. ¿Ya? Exacto. ¿Cómo funciona esto? Esto es entretenido. Es entretenido porque yo, si pongo pedal derecho, ¿qué pasa con el pedal? La A cola la se da la izquierda. Moviendo el timón a la derecha, la cola se desplaza hacia la izquierda. correcto al revés. Claro. O sea, si yo le pongo le pongo pedal hacia la derecha, La cola se hace a la izquierda, ¿no? la cola se va No, hacia la izquierda. sí, Entonces, a ver, aquí, no. espérame. Si tú pedal, Si yo le pongo pedal derecho aquí, ¿qué pasa con el timón? La cola la El cola se a la timón, izquierda. se va a la la izquierda. cola se va a la izquierda, bien. La cola se va a la izquierda. ¿Por qué? Porque el timón, obviamente, con el pedal derecho, tira hacia la derecha, se abre hacia la derecha. Correcto. ¿Sí? 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 Entonces, la acción del timón de dirección mueve el avión hacia la izquierda o la derecha. Pero solamente lo mueve así. Pero cuando ustedes vayan a querer ir hacia una dirección en el avión, no tienen que usar los pedales. Los pedales no son para controlar el avión, en la dirección. Los pedales son para controlar que el avión esté correctamente alineado con su trayectoria. ¿Ya? A ver, déjenme ver si es que la siguiente diapo sale explicado. Y sobre todo cuando hay viento lateral, ¿no? No, en todo momento. Esto es en todo momento. ¿Por qué? Porque aquí es lo que discutíamos la otra, o sea, no discutíamos, sino que lo analizábamos con Gastón. El avión tiene un instrumento que se llama palo y bola. ¿Ya? Donde la bola, que es lo que estamos intentando analizar ahora, es la que te indica si la cola está desplazada o no está desplazada de tu trayectoria. ¿Cuál es la idea principal de un vuelo? Que si tu avión va en esta dirección, tu punta y tu cola vayan en la misma trayectoria. Que no vaya deslizando ni derrapando. Porque hace un vuelo ineficiente. Alineado, que hayan alineado. Exacto. ¿Y cómo lo hacemos en el aire para saber si vamos alineados? Con este instrumento de la bola. Y lo vamos... Y es la bola negra, ¿no? Sí, esa... La negrita, la que está como en el nivel. Exacto, la que da en el nivel ahí. Sí. Entonces, tiene una marquita acá y la pelotita va acá. Esa pelotita tiene que mantenerse siempre en el centro. Correcto, Porque cuando tú vas tirando esa pelotita, la idea es que siempre esté en el centro también. Exacto. El punto es que hay ocasiones en las que se va a forzar más el avión para que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Hay en efecto torque, que es la clase anterior que la vamos a repasar. Pero básicamente consiste en que si tú le pones más motor, el motor te va a obligar a ir, el motor se va a ir hacia la izquierda. El motor va a forzar al avión que se vaya a la izquierda. Entonces la bola se va a desplazar hacia la derecha, porque la cola se ¿Ya? desplazó hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Principalmente cuando tienes full potencia y sobre todo en un ascenso, el avión, el motor te va a tirar el avión hacia la izquierda. La tendencia de virar a la izquierda. ¿Y tú cómo lo vas a controlar para que no vaya siendo ineficiente ese ascenso? Vas pisando progresivamente el pedal hasta que la bola vuelva a centrarse y lo vuelva a retornar a su posición ideal. ¿Me explico? Y no vaya derrapando. Exacto, para que no se vaya derrapando. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces, para eso se usan los pedales. ¿Se usan también en la alineación cuando ya vienes llegando a la pista? Sí, pero muy poquito, porque todo esto es con caña. Cañas con movimientos muy suaves hacen de que tu avión sea perfectamente. El punto es que, claro, yo aprendí con un instructor de la vieja escuela, donde él me decía, tú para aproximar tienes que alinearte con los pedales.
Pero sucede que en Santiago otro instructor que volaba aviones grandes me dijo, no, po, imagínate que tú al apretar el pedal lo que haces es hacer esto en el avión. Imagínate si tú vas a volar un avión más grande que un Cessna 150, por ejemplo, un Caravan, que es para 9 pasajeros, los pasajeros que van en la cola, si tú haces este movimiento, van a chocar con la ventana y después con la otra ventana. Porque estás haciendo este movimiento. ¿Me explico? Sí, pura Sí. caña, no. Pura Entonces, caña. pura caña. Si ustedes hacen bajar un poquito, por ejemplo, si están desplazados hacia la izquierda, ponen un poquito de caña hacia la derecha, nivelan y hacen que el avión se vaya hacia la derecha. Cuando ya llegó, un poquito de caña a la izquierda, nivelan. Y llegó a la izquierda de nuevo. ¿Ya? Pero siempre con cambios suaves y sutiles. Esa es la vital importancia de esto. Siempre cambios muy suaves. ¿Ya? Hay que pensar que el avión, cuando va a velocidades lentas, y de hecho esto se estudia, y tú cuando lo veas con tu instructor Roberto, te va a hacer practicar las maniobras a alta velocidad, a una velocidad crucero, que va a ser las primeras lecciones, cuando ya mira a la izquierda, mira a la derecha, y después a velocidades lentas, cuando ya va a aproximar. Y te vas a dar cuenta que cuando la velocidad, y específico cuando te hagas las maniobras de vuelo lento, cuando tú haces un movimiento muy brusco, el avión no responde. Y tú puedes hacer así, y el avión no hace nada. A lo más hace así como... Y tú estás haciendo así. Y los pedales lo mismo. Si tú haces así con los pedales, el avión no hace nada. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que a velocidades bajas, los controles son ineficientes a cambios bruscos y rápidos. En cambio, a velocidades lentas, sí son eficientes. Entonces, tú cuando hagas cambios a baja velocidad, siempre hazlos muy sutiles. Muy sutiles. Vas, que se vaya, regresa. Deja que se vaya, llegó, regresa a tu posición. Suave, siempre suave. Como ya lo habrán visto, el avión es muy sensible. El mando es muy sensible, de estos aviones es muy liviano. Entonces, esto prácticamente usted lo podría mover con 2 dedos. No requiere que vayan con las 2 manos tensas. Eso es como para manejar un tractor. Pero el avión es muy sutil. Eso no implica de que vayan relajados, porque principalmente cuando están muy cerca del suelo, pueden ocurrir corrientes de aire que lo corran de la trayectoria de un momento a otro. Y en esos momentos y en esos casos es cuando ustedes tienen que reaccionar agresivamente en relación a cómo haya sido el movimiento. Si el movimiento me sacó bruscamente, yo trato de volver lo más suave posible, pero sin que esa brusquedad me deje atrás. ¿Me explico? Correcto. Sí. Entonces, Sí. si el viento los llevó a esta velocidad, ustedes traten de llegar a esta velocidad. Si el viento los llevó así, que no se queden así, esperando que no sé qué. No. Si el viento ya vio que ustedes ya están sintiendo esa reacción, tratan de regresar, compensar. Pero no poniéndole mucho, porque a lo mejor se pueden volver hacia el otro lado. ¿Ya? Todo esto siempre irlo midiendo con la práctica y lo van haciendo los vuelos prácticos. Ya, estamos listos entonces con el control direccional alrededor del eje vertical que se controla con los pedales moviendo la superficie del timón de dirección. Bien. Vamos a borrar esta imagen que está aquí. Ahí está. Ya. Claro, hasta acá, ¿alguna duda respecto a los controles de la estabilidad? De los ejes de... ¿No? No, yo lo que sí, No. para aprenderse los conceptos, eso a mí me cuesta, pero las ideas las tengo claras. Perfecto. Esto requiere que lo maduren, lo mastiquen ustedes ahí cuando van manejando algo. Hay un eje vertical, ¿cierto? O sea, un eje vertical. Entonces se mueve así. ¿Cómo yo controlo el avión? Con los... Bien, con los Pedales. pedales. Bien, bien. Bien, entonces todo esto irlo practicando, porque van a aparecer una serie de preguntas en el examen teórico, pero lo más importante es cuando salgan a volar. Porque ocurre de que muchos dicen, se me está moviendo el avión a la derecha, ¿qué hago? Esta es la parte en la que tenían que haberla estudiado. Entonces, cuando tienen esto más o menos madurado, cuando están en el vuelo, es cuando le hace clic. Es como, por eso no tengo que usar los pedales. O por eso tengo que mantener la bola centrada. Entonces el instructor debería insistirle en cada momento, en cada fase de vuelo,
bola centrada, bola centrada. Esto va a mantener un perfil de vuelo eficiente. Bueno, ahora vamos a pasar a un siguiente tema, que es el de carga y factores de carga. Esto tiene que ver con la relación del peso, ¿ya? El peso y balance, como les comentaba, se ve al final una materia muy cortita, que en 2 clases la vamos a ver completamente. Es muy fácil, los cálculos aritméticos son muy fáciles, que no implica mayor complejidad, y los análisis realmente son muy fáciles, no implican una regla más allá de la regla 3 simple, no más que eso en matemáticas. Pero lo que sí interesa ver ahora en aerodinámica es qué pasa al avión cuando estructuralmente lo exijo. ¿Cómo lo exijo? Con el peso. Bien, pero bien. Esto es como lo mismo que, no sé si se acuerdan que antes las camionetas, por ejemplo, las camionetas Toyota Hilux, decían atrás 500 kilos capacidad, la doble cabina, porque había un viejito que le echaban hasta, no sé, lo llenaban con arena, las camionetas casi con las ruedas andando, dobladas, y la camioneta andaba igual. Le costaba un poquito más, pero tenía buena salida. Bueno, en el avión ocurre algo exactamente igual. ¿Yo podría cargar el avión con más peso? Sí. ¿Le va a pasar algo? No. El punto es que en el aire, en el vuelo, los pesos se transforman. ¿Cómo se van a transformar? Igual que en la camioneta. Porque en la camioneta, si ustedes pasaban un lomo toro, cuando con eso, en vez de 500, iban con 1500 kilos, pasaban un lomo toro y esos 1500 kilos ya no eran 1500 kilos. ¡Pum! Se transformaron momentáneamente en 3000 kilos y luego volvieron a pesar los 1500 kilos. O esto es como cuando a ustedes tienen una sandía y alguien de arriba, o sea, alguien que está más abajo, la ataja. A lo mejor esa sandía pesaba 10 kilos, pero el que la recibe por un pequeño lapso, esa sandía no va a pesar 10 kilos, va a pesar 15 kilos, o lo que sea. ¿Se fija? La idea de este concepto es que esa carga es multiplicada. Existe un factor de carga. ¿Ya? Y ahí viene el concepto de carga, lo que pesa, y el factor de carga. Y ese factor de carga va a depender de ciertas condiciones que vayan a verse en el vuelo. Por ejemplo, ¿se han fijado cuando ustedes toman una curva en el auto, se tienden a ir hacia un lado? Por ejemplo, si la curva hacia la izquierda, se tienden a ir hacia el lado. En el avión ocurre exactamente lo mismo. Cuando ustedes hacen un viraje, su cuerpo ya no pesa lo mismo. O sea, sigue pesando 80 kilos, pero se ve multiplicada por la fuerza centrífuga. Así como estas boleadoras, cuando estas ligas o este cordel que la amarran una piedra en el fondo, cuando la hacen girar, esa piedra tiende a irse hacia afuera. El avión está en ese mismo proceso. Cuando hace un viraje, trata de irse hacia afuera, pero yo lo estoy atajando, lo estoy sosteniendo, lo estoy controlando, yo mismo como piloto, para que se mantenga en una trayectoria y controlada. ¿Ya? Pero eso no implica que el factor de carga disminuya. El factor de carga sí lo van a sentir. Y lo tienen que practicar con una serie de maniobras donde van a sentir que su peso aumenta. Así como en una vuelta de un auto usted siente que su peso aumenta, en el avión también lo vamos a ver. Lo que interesa de esto es de que el avión nunca debe ser cargado con un peso máximo. El peso máximo de despegue, el peso bruto máximo permitido, está indicado en el manual de vuelo. Y este peso máximo de despegue le asegura muchas cosas, que las vamos a ver más adelante. ¿Me entienden lo que les voy comentando? ¿O para dónde quiero acercarme? Sí, yo estoy claro. Perfecto. Entonces, vamos entendiendo. Ya, el Francisco me dijo que el avión soporta más carga. Sí, el avión puede soportar con más kilos. Pero ojo, eso está estrictamente prohibido, cargar más allá del límite máximo de despegue. Y esto en aviación no son las mismas leyes que la ley del tránsito, donde si el camión decía para 10 toneladas, usted le cargan 20 toneladas, y si no lo fiscalizó Carabineros o Vialidad, pasaste piola. En aviación están regidos por el Código Aeronáutico, que va a ver lo que vamos a ver en reglamentación, donde ustedes van a ser juzgados por una Fiscalía de Aviación.
donde van a ser otros parámetros de justicia. ¿Y por qué es la importancia de no exceder el peso máximo de despegue? Porque si ustedes exceden el máximo de despegue, ustedes son responsables si es que el avión falla. Y si ustedes son responsables, ustedes son los que cometieron esa falta. Es como manejar en estado de ebriedad. Exacto. Entonces, saber de qué es su peso máximo de despegue, saber de por qué es ese máximo de despegue. Entonces, bueno, como dice en el punto 2, si se realiza una serie de cambios en la trayectoria de vuelo, se va a imponer una carga adicional. Esto porque aparece la fuerza centrífuga donde pone una carga extra al avión. Esa carga extra se mide con un factor de carga. Entonces, la tendencia a seguir en el vuelo recto durante un drenaje genera esta fuerza centrífuga que actúa hacia la parte exterior de la curva. ¿Ya? Si ustedes están haciendo un viraje, por ejemplo, por la izquierda, van a sentir que todo su peso se va hacia abajo del asiento. Entonces, la trayectoria curva, en la trayectoria curva, la carga es igual al peso del avión más la carga impuesta por la fuerza centrífuga. Entonces, esa es una parte. También tenemos que entender de que van a haber cargas positivas y cargas negativas. En el auto podríamos llegar a sentirlas también. No sé si sintieron alguna vez cuando iban en un auto y había una bajada muy pronunciada y quedaban las cosas un poquito colgando y le daba algo en la guata. El estómago, sí. ¿Sí? Perfecto. Eso fue porque sintieron cargas negativas. En el avión, ese efecto de hacer bajar bruscamente el avión lo pueden realizar bajo ciertos parámetros, siempre supervisado por su instructor, para que vean que efectivamente se producen cargas negativas, donde ahora su cuerpo va a pesar menos y van a quedar prácticamente flotando en el aire. A eso hay varios videos en internet donde pueden ver casos prácticos de cómo ocurre eso. Y las cargas positivas son las que ocurren cuando hago el elevador hacia atrás, pero bruscamente. Entonces ahí puedo quedar aplastado en el asiento. Entonces, esas son las formas en que las cargas aumentan y hacen aumentar un factor de carga. Aquí hay una serie de imágenes donde vamos a apreciar y vamos a ir entendiendo, porque así a simple vista probablemente les sea un poco complejo de entender. Bueno, aquí está el avión recto y nivelado, grados de alabeo o grados de viraje, 0. ¿Sí? Sí. Ahí. Entonces, grado de alabeo, 0. Y aquí no está ocurriendo nada, entonces ahí... Aquí no está ocurriendo nada. 0. El factor de carga va a ser 1. Ah, no, volvió el problema del que estaba recién. Voy a hacerlo así. Ah, ya entendí. Que estoy con un lápiz nuevo que hace... Factor de carga 1 está abajo. La carga 1 es 0, ¿cierto? Entonces el avión, si despegó con 1600 libras, va a sentir que va con 1600 libras. Entonces, la velocidad de pérdida, la velocidad de stall, es la misma que indica el manual para un vuelo recto y nivelado. Para el ejemplo, vamos a suponer de que es la velocidad de stall va a ser 50. ¿Ya? La BS. Entonces, el incremento de velocidad de pérdida, 0. Y la resistencia inducida va a ser igual a la resistencia inducida, que la resistencia inducida, como vimos en el capítulo anterior, es la que, Gastón, producto de la sustentación o no producto de la sustentación. Producto de la sustentación. Correcto, es un producto de la sustentación. Cuando estamos en un viraje de 15 grados, entonces estamos haciendo un viraje por la izquierda de 15 grados, o 15% aquí le pone, pero para el caso nuestro es lo mismo, 15 grados, y aumenta un poquito el factor de carga. O sea, si alguien pesaba 100 kilos, ahora va a pesar 103 kilos. No se siente mucho, pero también aumenta la velocidad de stall. O sea, ya podría ser como 50,1. No sé, algo así. 1. Ya, pero si me voy a 30 grados, el factor de carga es 1,5. O sea, esa persona o el avión
Si sentía que era 1000 kilos, ahora va a sentir 1150 kilos. Donde la velocidad de stall ahora van a ser casi 51. Va a ser casi 51. Y la resistencia también aumenta. Y si hago un viraje a 60 grados, imagínense, 60 grados, ahora el factor de carga es 2. La velocidad aumentó a 1.41. O sea, ya es casi 60, no, po, casi 70. ¿Cierto? 70 millas. La resistencia aumentó por 4. Entonces, chuta, el avión, si despegó con 1600 libras, ahora el avión va a sentir que va con 3200 libras. Está Y ahí es exigiendo donde el tenemos un doble. problema. ¿Ya? Esa es una de cómo va aumentando este factor de carga. Hay una fórmula que, como se explica acá, que es 1 dividido el coseno del ángulo de inclinación. Y va dando el factor de carga. Entonces, entre más amplio sea el factor de carga, ocurren dos cosas peligrosas. Mientras mayor sea la inclinación, ocurren dos cosas peligrosas. Una, aumenta el factor de carga, sí, que es que el avión se puede destruir porque no está diseñado para resistir tanto peso. Y la otra es que la velocidad de stall aumenta mucho. Imagínense, aquí es casi 2. O sea, 100 millas. Si aquí era 50, imagínense acá, casi 100. El punto es que ustedes pueden, en el Cessna 150 van a ver que va a ser muy difícil llegar a pasar la velocidad de 100. Va a ser muy difícil llegar a 100. Entonces, si ustedes inician un viraje tan pronunciado, a 75 grados, ese viraje les va a hacer aumentar su velocidad de pérdida, su velocidad de stall. Entonces, van a hacer un viraje de 75 grados y ¡puf! Entraron en un stall. Chuta, ¿qué me pasó? ¿Se puede estolear? Excediste el factor de carga. Excediste la inclinación alar, hizo aumentar el factor de carga y aumentó la velocidad de pérdida. ¿Ya? Entonces, aquí es algo que ustedes se tienen que quedar muy, 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 muy grabado. Que es una regla que tienen que tenerla súper establecida ustedes. Que es a bajas velocidades, principalmente cuando vayan a aterrizar, no deben exceder 30 grados de inclinación alar. No deben exceder 30 grados de inclinación alar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar en una fase en la que están haciendo un viraje para aterrizar, el último aterrizaje para aterrizar, ya para aterrizar, y pudieron haber venido con baja velocidad y más encima excedieron la velocidad. La carga. Y ahí entran en un spin, que va a ser la última parte que vamos a ver en el capítulo. ¿Claro de cómo esto del factor de carga? Sí. Sí, sí. Bien. Yo me acuerdo de lo que pasó con Juan Fernández. Claro, ahí pudo haber ocurrido, Sí. digo pudo, porque no estuve allí y los informes al parecer no dicen toda la verdad de lo que pudo haber ocurrido. Claro, el informe dice A que lo fue mejor- exceso de carga. No creo que haya sido exceso de carga. ¿Por qué? Porque estaban con el estanque casi vacío, entonces no creo que haya sido exceso de carga. Pero probablemente pudo haber hecho un viraje muy pronunciado a baja altura. Entonces, un viraje muy pronunciado y que habían corrientes en ese justo acantilado que hay, ahí se forman corrientes que tú las vas a vivir muy a piel, Roberto, porque estás en Antofagasta y ahí donde está todo ese acantilado cerca de la portada, La portada, sí. ahí se producen esas corrientes. Y los que volamos en Illapel, cuando volamos cerca de los cerros, sentimos casi las mismas corrientes. Y son corrientes de que tú vas volando tranquilamente y ¡pum! Te tira el avión hacia abajo y te lo tira hacia arriba. Y pudo haber sido de que a lo mejor hizo un viraje tan pronunciado donde aumentó la velocidad de stall y entró en un stall a baja altura y no lo pudo controlar. Otra forma de aumentar el factor de carga es la imagen que ven aquí. La que está aquí abajito.
Entonces, yo iba para arriba y bruscamente hice un viraje hacia abajo. Y ahí quedo colgando en el aire, quedo flotando, quedo con cargas negativas, con un factor negativo. Y cuando llego abajo, ¡puf!, tiro una nivelación hacia arriba. Ahí tengo Positiva. una carga positiva. Y aquí hay un pequeño gráfico donde dice de que a mayor ángulo de alabeo, mayor es el factor de carga. El factor de carga también se define o es igual a G. Y G es la fuerza de gravedad. ¿Ya? Esto es como para que les quede un concepto claro. ¿Se acuerda que aquí en la Tierra hay una G? O sea, no ocurre nada sobre lo normal, pero cuando vamos al espacio hay gravedad cero, o sea, la G cero, o factor de carga cero. Y si van a Marte, en Marte su cuerpo va a pesar mucho más, entonces si acá pesaban 100 kilos, en Marte hay una atmósfera con una G de 10, si aquí pesaban 100, allá van a pesar 1000. ¿Ya? Es la misma historia. Se refiere a lo mismo. ¿Bien? ¿Claro con estos? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, los diseñadores de aviones dijeron, oye, ¿sabéis qué? Nosotros necesitamos diseñar categorías de factores de carga. Porque si yo quiero un avión que va a volar lo más piola posible, lo más tranquilo, lo más sutil posible, ¿por qué lo voy a diseñar con vigas tan grandes? Mejor lo hago más pequeño, con lo justo y necesario para que el avión no entre en condiciones de pérdida, estructuralmente. Entonces aquí los diseñadores se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, vamos a hacer 3 categorías. Ahora hay más, pero las que se estudian acá son estas 3. Categoría normal, categoría utilitario y categoría acrobático. Y esto es como cuando ustedes se compran un auto y al auto le dicen, oye, tu auto tiene motor 1100, 1500, 2000. ¿Ya? Entonces hay una categoría. Pero acá los señores ponen categoría normal, que dice que el límite de carga va a ser de 3.8. Esto es algo que ya se tienen que ir recordando, que la categoría normal, 3.8. ¿Y cuáles son las maniobras que me permite hacer? Porque obviamente, como vimos en el gráfico anterior, oye, si yo hago una maniobra peligrosa, le pongo mucha caña para atrás, le pongo mucha caña para arriba, o hago un viraje muy pronunciado, no lo puedo hacer, porque es una categoría normal. ¿Y qué es lo que me permite hacer? Cualquier maniobra relacionada con un vuelo normal, de esos virajes hasta 60 grados, stall, pero controlados, 8 flojos, chandelas y virajes escarpados, que no superan los 60 grados. Estas maniobras que están acá, estas 3, el 8 flojo, la chandela y los virajes escarpados, son maniobras que vamos a ver en el curso. Los stall los vamos a estudiar, pero no los vamos a vivir. Solo vamos a escuchar la alarma y más o menos sentir de qué se trata y lo vamos a hacer. ¿Esto por qué? Porque podríamos entrar en una condición de riesgosa, donde lo que interesa es que el alumno aprenda a reconocer cuándo podría entrar en un stall. Entonces, para resumir, categoría normal, cualquier maniobra normal. 8 flojos, chandela, viraje escarpado. Y cualquier inclinación que no supere los 60 grados. Esa es una categoría. Hay otra categoría. La Y yo categoría... soy afuera, sí. ¿Perdón? Y yo los 60 afuera. Ah, que fue un viraje muy escarpado ahí. No. Sí, sí. El utilitario. Incluye todas las maniobras anteriores, pero se pueden arreglar, se pueden sumar los spin. Y aquí es donde lo que conversamos con Gastón. Francisco, ¿me podrías mostrar que un spin? En teoría sí, lo podríamos hacer, pero no, porque el avión no tiene categoría utilitaria. Entonces podríamos exceder el factor de carga 4.4. Entonces podríamos ¿Y cuál estar es el feliz de la spin? vida viviendo esa maniobra y el avión se desarma. ¿Cuál es el spin? Ya, lo vamos a ver al final de la Ah, ya. presentación. Ya, ok. Y se realiza la misma ¿Ese maniobra. ese tiene otro precio? No, es que no es que sea así. Es que el punto No, es que, estoy weyando. el Ya, punto síguenos. es que por reglamentación no se puede hacer porque como está No, dentro de para otra categoría saberlo. que el avión no es, ya quedamos como out. Sí. Sí. Y
El acrobático dice ya, el límite de carga es de 6 hacia arriba. Ahora hay aviones que resisten hasta 12 G. Imagínense, 12 G, el detalle estructural que debe tener ese avión para poder resistir esa cantidad de G. Entonces, acordarse aquí que hay estas tres categorías: normal, 3.8, utilitario, 4.4 y acrobático, 6. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí está el efecto de los virajes sobre el factor de carga. Entonces, el efecto de los virajes sobre el factor de carga es, en vuelo recto y nivelado, el peso es igual a la sustentación. En un viraje medio, o sea, de unos 15 a 20 grados, lo que ocurre es esto. La sustentación se descompone. Entonces ahora la sustentación total disminuye, porque si antes estaba acá, ahora se fue un poquito para el lado. La sumatoria disminuye. ¿Por qué? Porque aparece esta fuerza centrífuga acá, que es la carga resultante. Entonces, cuando inicien un viraje, van a notar que el avión va a caer, y es porque le estamos poniendo más resistencia y aparece este factor de carga. Entonces, entre más carpado es, probablemente más se les va a inclinar el avión, entonces para compensar deberían tirar un poquito la caña hacia atrás. Un poco, para que mantener la altitud que traían. ¿Ya? Ese es el efecto que produce el factor de carga en los virajes. Ahora, el efecto de carga que produce sobre la velocidad de stall, ya lo habíamos visto en el gráfico anterior, ¿cierto? Si yo tengo mayor factor de carga, el mayor factor de carga hace aumentar la velocidad de stall. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Sí. Ya, bien. Entonces, yo hago un viraje más escarpado, aumenta el factor de carga y hace aumentar la velocidad de stall. ¿Se acuerdan del ejemplo? Si íbamos Sí. a 1, o sea, íbamos a 50, recto nivelado, con factor de carga 1, stall 50. Pero si ahora vamos a un viraje de 60 grados, la velocidad de stall aumentó a 100. Entonces, si íbamos a 90, entramos en un stall. No alcanzamos a llegar a 60 grados de inclinación al lado, porque entramos en stall primero. El efecto de la velocidad. Y aquí hay una cuestión re entretenida, que se llama la velocidad de maniobra, que es una cuestión que pocos pilotos la entienden, y realmente tiene una aplicación, más que de todo, de seguridad. Y en sus velocímetros, en el avión, bueno, el detalle de estas velocidades que aparecen aquí, de los instrumentos, se ve en un capítulo que se llama Instrumentos de vuelo, donde vamos a entender cada una de las siglas que salen aquí. ¿Ya? Pero básicamente, nosotros vamos a entender de que la VS es una velocidad de stall. Esta es otra velocidad de stall. Acá hay un arco blanco, que dice que el arco blanco, por definición, va a ser la velocidad en la que ustedes pueden poner flaps. Flaps, velocidad con arco blanco. Si ustedes, por ejemplo, van a 100, no pueden poner flaps, porque el avión se va a desarmar. Básicamente eso. Entonces, cuando ustedes vayan rápido y quieran poner flaps porque quieren frenar, ojo, primero tienen que mirar, ¿estoy con rango blanco? Sí, si no, tienen que esperar. Tirando la caña atrás, o deslizando, o lo que sea, pero llegar al arco blanco y poner flaps. Y acá, el rango verde, que llega hasta como 125 prox, allí se forma la velocidad de maniobra. Aquí es la BA. Y la BA es la velocidad de maniobra y es la máxima velocidad a la cual puede entrar, o sea, ser entrado el avión con seguridad sin exceder el factor de carga. Es la velocidad a la cual puede ser entrado el stall con seguridad sin exceder el factor de carga. Y aquí es donde los diseñadores se pasaron para hacer una cuestión súper ingeniosa. Los diseñadores encontraron de que a medida que aumenta la inclinación alar,
aumenta la velocidad de stall. ¿Qué pasa si sigo aumentando el factor de carga? El avión se me desarma. ¿Qué pasa si se aumenta la velocidad de stall? Me voy a caer. ¿Cuál es más fatal? Que se me desarme el avión. Porque yo me puedo recuperar de un stall, pero no me puedo recuperar de que el avión se me salga un ala. Entonces los diseñadores dijeron, ya, mira, aumenta el factor de carga, aumenta la velocidad de stall. Si yo aumento la velocidad, si aumento el factor de carga y entro primero en un stall, entonces significa que el avión es seguro. Porque no va a alcanzar a llegar a desarmarse. ¿Me entiendes la idea? Correcto. ¿No? Sí, entiendo. Ya, perfecto. Entonces, lo voy a volver a repetir. Los diseñadores dijeron, mira, si yo le pongo más inclinación al AR, ocurren dos cosas. Aumenta el factor de carga. Si excedo el factor de carga, se me puede desarmar el avión en vuelo. Segunda consecuencia que puede ocurrir cuando excedo la inclinación al AR, que entre a una velocidad de stall. Pero el stall es recuperable, ¿cierto? Hay una maniobra que la practicamos y que hay que poner aquí, acá, y el avión se recupera. Podríamos salvarnos, pero si se me sale un ala, no. Entonces los diseñadores dijeron, ok, vamos a fijar la velocidad de maniobra y que para que entres en un... primero vas a entrar en un stall antes de que el avión se te desarme, por factor de carga. Entonces, Es como un factor de seguridad. exacto. Este es un factor de seguridad. Entonces, la velocidad de maniobra es la que dice, si tú superas esta, si haces una maniobra, podrías romper el avión. ¿Podrías andar más rápido que la velocidad de maniobra? Sí, pero ojo, si entráis en un stall, no vas a alcanzar a entrar en un stall. Es probable que se te reviente el avión primero. ¿Ya? Y es súper importante, porque cuando hagan la maniobra de 8 flojo, ustedes van a venir a 90 y tienen que bajar. Y van a bajar y van a pasar probablemente las 122 millas, que es la velocidad de maniobra. Y luego tienen que subir, aumentan el factor de carga y hacer un viraje. Y es súper importante que ustedes estén atentos a esto. Y atentos a que cuando hagan el descenso, no sobrepasen los 22 millas. Una, para que cuando nivelen, no excedan el factor de carga. Y la otra es que cuando vayan a hacer el viraje, no vayan sobre la velocidad de maniobra para que no se les rompa el avión en el viraje. ¿Ya? Entonces, cuando se suban a su avión, como todos lo deberíamos hacer, leer el manual y decir, chuta, yo no puedo exceder mi velocidad de stall en vuelo limpio, la BO, va a ser tanto, perdón, la B1, la BS1, la velocidad con full flaps va a ser la BSO, ok, ya sé esa velocidad. El rango blanco, que es la que puedo poner los flaps, es esta, ok. La de rango verde, en la BA, es esta. Y de aquí para allá no me puedo pasar porque si entro en un stall, hago un viraje, o una subida o una bajada, podría romper el avión. ¿Ya? Entonces esta es la velocidad de maniobra. Entonces, si se opera por debajo de la velocidad de maniobra, no se produce ningún daño de carga positiva en vuelo, porque el avión debería primero entrar en stall. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente efecto de las maniobras de vuelo sobre el factor de carga. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre el efecto de la turbulencia sobre el factor de carga? Las corrientes de aire suben, descienden, suben, bajan, ¿cierto? Entonces, esto podría producir cambios erráticos en tu avión y hacer que aumente el factor de carga, positivo o negativo, y exceda el máximo. ¿Qué es lo que te recomienda el fabricante? Si vas más rápido que la velocidad de maniobra, baja hasta la velocidad de maniobra. Si vas un poquito más bajo, mejor quédate ahí. Tampoco muy bajo, porque también podrían crear un stall, pero mantenerse entre un rango seguro, debajo de la velocidad de maniobra. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes no están intentando ni siquiera subir ni bajar, y están sobre la velocidad de maniobra, pero la corriente que sube y baja sí las puede llevar a cambiar la actitud y cambiar el factor de carga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en turbulencia?
bajar a la velocidad de maniobra, si es que estaban sobre la velocidad de maniobra, o mantenerse debajo de ella. Y así el avión no se les va a romper. Se va a mover todo adentro, pero no se les va a romper. Mover me refiero a que cuando estén volando van a vivir turbulencias, van a hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Depende del nivel de turbulencia en todo eso. Ah, por cierto, cuando ustedes inducen al avión a que tenga un factor de carga, el efecto es acumulativo. No es que pueda que en ese momento se le rompa, sino que al siguiente te va a aguantar una, te va a aguantar la otra, y a lo mejor a la otra, a lo mejor con un pequeño cambio, el avión se rompe. ¿Ya? Lo bueno que en el Club Aéreo hay un solo avión, así que puede tocarle a otro piloto, no a uno. Sí, pero no hay que confiarse, porque puede No, que sean dos y uno salió a volar y era medio, o no volaba hace mucho y, o no sé, es un poco irresponsable y ocurre. Por eso es súper importante que hagan el prevuelo súper bien. Cuando nos damos la y vuelta el manual, alrededor del avión, revisar de que los remaches estén bien puestos, y de el que no esté manual. corrida la pintura, porque a lo mejor eso significa que hizo esto alguna estructura del avión. El paseo alrededor del avión es como así como con una ceremonia. En el fondo es para asegurarnos de que el avión, el que lo ocupó antes, me lo entregó bien. Porque me lo pudo haber hecho, no, así no le pasó nada, pero ¿y si viene con un pedazo menos de Revisar avión? la correa, Exacto, son muchos, sí, son varios puntos. exacto. Y bueno, esa es la primera parte de la clase. ¿Les parece nos tomamos un break? Sí, Ok, ¿Ya? ¿A las 8:40 volvemos? ok. perfecto. Ya, 8:40 volvemos. Listo. Todavía no aprendo a tomar apuntes, Dios. La grabada. Lo que más importa durante las fuerzas en el planeo es ¿por qué? Porque el planeo va a ser lo que nos va a salvar el vuelo. El despegar es fácil, el navegar podríamos llegar a cualquier otro lado, pero nos podríamos salvar. Pero lo que finalmente que nos va a salvar el vuelo, nos va a otorgar un vuelo seguro, va a ser la capacidad de saber planear el avión para lograr una buena aproximación. La aproximación es la maniobra en la que ustedes ya se focalizan en hacer el avión aterrizar. Entonces, lo que más interesa es cómo controlar el avión y saber cómo se comporta en esta fase de vuelo. En las fuerzas, en el planeo, el peso se descompone en dos fuerzas. Una que reemplaza la tracción y es igual a la magnitud de la resistencia, y la otra es perpendicular a la trayectoria del avión, y igual a la magnitud de la sustentación, pero en sentido contrario. Es similar a la imagen que vimos en el descenso. Entonces, el ángulo de planeo es la trayectoria del avión con respecto al horizonte. Voy a tratar de dibujarlo aquí. El lápiz. Ya, supongamos que esta es la línea del horizonte y el avión viene bajando con esta trayectoria. Irregular porque el avión vuela así irregular también. Entonces, ese ángulo que se forma aquí, ese es el ángulo de planeo. Ese ángulo de planeo no es igual al ángulo de ataque, porque yo podría venir con ese ángulo de planeo, pero con un ángulo de ataque distinto. Podría traer el avión así. Entonces aquí se forma otro ángulo, que es el ángulo de ataque. Un ángulo beta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, recordad que el ángulo de planeo es cómo va bajando el avión, independiente de su borde de ataque. Entonces, recordemos, si se reduce la resistencia y se aumenta la velocidad, menor será el ángulo de planeo. Si se reduce la resistencia y se aumenta la velocidad, Claro, más de punta. el ángulo de planeo. Si yo venía así y bajo la nariz, la velocidad va a aumentar, reduzco la velocidad, pero el ángulo de planeo va a ser menor. O sea, podría avanzar más hacia adelante.
¿cierto? Entonces, aquí es donde se forma una relación entre la sustentación y resistencia. Y aquí le puse, bueno, es lo que los libros denominan L dividido D. L de lift, de sustentación, y D de drag, de resistencia en inglés. Donde es una medida de eficiencia del planeo o limpieza aerodinámica del avión. Aquí vienen unos conceptos como un poquito que los vamos a ir analizando. Entonces, si este cociente, esta razón entre sustentación y resistencia, dice que es 11 partido 1, significa que el avión va a planear 11 veces lo que lleva de altura. Por ejemplo, si el avión va a 1000 metros y tiene un ángulo de planeo de 11 a 1, significa que va a planear 11 veces lo que tiene de altura. Entonces, si tenía 1000 metros, si lo multiplico por 11, serían 11.000 pies, ¿cierto? 11.000 metros. Entonces, si llevo 1000 metros, avanzaría 11, o sea, 11.000 kilómetros, 11.000 metros. 1000 metros, lo multiplico por el 11, me daría 11.000 metros. Eso es lo que planearía hacia adelante. Ahora, si yo hago que el cociente sea más chico, o sea, en vez de 11 sea 8, voy a avanzar menos. Si hago que sea mayor, mejor porque me podría hacer avanzar más el avión. Y esto lo vamos a ver en una imagen que está adelante. Acá. Entonces, si se fijan de que aquí, bueno, aquí en esta imagen está utilizada el ángulo de planeo, el mismo para las tres condiciones, pero se agrega el viento. Y el viento de frente va a hacer de que tu ángulo de planeo sea el mismo para las tres condiciones, pero la distancia de tu recorrido va a ser más corta. Todo esto porque tienes el viento de frente. El viento de frente te va a frenar. El viento de cola te va a impulsar hacia adelante. Entonces, si tienes viento de cola, vas a poder proyectarte un poco más. Esas son las fuerzas en el planeo. Entonces, si el avión planea justo por encima del stall, entonces estará operando con un máximo ángulo de ataque. Por lo tanto, con mayor sustentación. Pero no produce el mejor ángulo de planeo para lograr la mayor distancia de planeo. Entonces, por cierto, si tengo más ángulo de ataque, mayor será la sustentación, ¿cierto? Pero produce un ángulo menor, no produce el mejor ángulo de planeo. Por ende, la distancia de planeo va a ser más corta. Con un ángulo de planeo más grande, con un ángulo de ataque más grande, la distancia de planeo es menor. Error común cuando ustedes van a aterrizar. Dicen, estoy muy lejos. ¿Qué hago? Tiro la caña hacia atrás. Según yo, para mantenerme más en el aire. Efectivamente, estás produciendo más sustentación, pero el efecto es que la resistencia está frenando el avión y está haciendo que descienda en ese mismo lugar en vez de avanzar hacia adelante. Entonces, reducir el ángulo de ataque aumenta la velocidad, disminuye la sustentación, sí, pero se consigue una mayor distancia de planeo. Ricardo, una consulta. ¿Sí? Hay una técnica, bueno, la técnica está dando para poder aterrizar una pista, ¿cierto? ¿Ya? Pero la distancia para aproximarse a una pista, ¿hay una distancia ideal para llegar a esa, para llegar bien? Muy buena pregunta. Sí, hay una distancia ideal, pero no es necesariamente la ideal, es la que está convenida. ¿En qué sentido convenida? En que sea la misma para todos los tipos de aviones menores, como los casos los nuestros. ¿En qué consiste? En el que tú te ubiques 1000 pies sobre la pista y ya estés nivelado. Perfecto. Ya, ¿Ya? ok. Entonces tú cuando te ubiques a una distancia, que en el avión tú con tu instructor la vas a ver, vas a empezar a descender, porque supuestamente esta es la pista, tú venías por acá, nivelado a 1000 pies, y en cierto punto tú comienzas tu descenso. Y ese descenso es controlado. O sea, se consigue inmediatamente la velocidad de planeo, ya viene en configuración para aterrizar. Entonces, en teoría, tú no sabes a qué distancia estás, pero sabes a qué altura y visualmente
sabes que a ese planeo, en ese avión, deberías llegar bien. Y ese deberías, porque siempre el amigo viento es distinto. Nunca un aterrizaje es igual al otro, porque siempre el viento es distinto. El viento te puede retrasar, te puede aumentar. Pero tú me dices 1000 pies, obviamente la altura, pero la Sí, distancia para llegar a esa pista, ¿cuánto es? es que eso lo vas a ver prácticamente con tu instructor. Ya, ok, En el dentro caso, de la por pista, ejemplo, el entorno y todas esas cosas. ya mira, voy a tratar de hacer algo genérico. ¿A cuántos kilómetros o cuántas millas? No sé. Sí, mira. Déjame volver aquí. Ahí volvió la imagen, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Perfecto. sí. Entonces, voy a buscar otra. Si la pista dice dónde está, fue la pista dice Francisco, tu nombre, ¿cierto? Ya. Mira, aquí voy a dibujar una pista. Esta va a ser la pista de Chicago. ¿Ya? Entonces tú cuando vengas de cualquier lugar, Esa pista de Condorito, porque harto chueca, así la línea. sí, ves que no, porque la perspectiva depende de donde tú la mires. Ya, ya, dale. ¿Ya? Entonces, la convención de cómo lo haces tú para aterrizar, dice de que, bueno, tú cuando vas a aterrizar una pista como la de Antofagasta, vas a encontrar que a tu lado izquierdo si tú vienes desde acá, Sector norte, sí, sector norte. vas a encontrar unas lucecitas acá. Sí, correcto. Y eso te van a Y indicar tiene un nombre. ¿Cómo se llaman? las luces PAPI. Las papis, sí, correcto. Entonces, si hay dos blancas y dos rojas, esa es tu senda del planeo. Tu ángulo de planeo es el adecuado. O sea, esta es la pista, tú vienes aquí, en teoría si vienes así, deberías venir bien. Y que caería justo al lado de esas lucecitas Papi, blanca y roja. ¿Ya? ya. ¿Qué es lo que se conviene? Como te había dicho yo, lo que se dijo que todos deberían hacer igual, que van a ser circuitos de tránsito. Y los circuitos de tránsito va a ser una pasada así, primero paralelo a la pista, puede ser por allá o por acá, pero, perdón, esa raya no hay que ver, pero cuando lleguen acá, generalmente al final de la pista, van a comenzar un descenso, aquí. Entonces, si aquí van a 1000 pies, empiezan el descenso, y ¿cómo empiezan el descenso? A la velocidad de planeo. En el caso del seno 150, vamos a empezar a descender a 80 millas. Y vamos a buscar con la caña 80 millas. En el caso del Piper, no lo sé, así que no sé qué velocidad vayan a aproximar. Y Entonces, ¿perdón? ahí empieza a meterle flap. Sí, en el caso del Piper tiene que aterrizar con 10 puntos de flap por lo menos. Cuando tú te ubiques a 45 grados, vas a iniciar un viraje. Ese viraje se llama base. Y cuando ya estés próximo a entrar a la senda final, vas a hacer otro viraje. Y este se va a llamar final. Entonces, en la teoría, tú aquí deberías ir o sea, a 500 pies. Si tú iniciaste acá, por ejemplo, tú venías aquí a 100 millas, aquí deberías empezar a buscar 80 millas, en el caso de Cessna 150, en la velocidad del Piper no lo sé, eso lo ves tú con tu instructor. Se me perdió la pista, ¿no? Millas por hora. Entonces, tú consigues eso, y Disculpame la una milla. potencia, y todo este procedimiento, y tú cuando vayas por aquí vas a conseguir unas 500 millas, o sea, unos 500 pies sobre el nivel. El pie estamos hablando de centímetro, 32 centímetros o 30,2. El pie, ¿Eh? ya, esa es, mira, en la unidad en aviación son ¿Eh? así como salen en el instrumento que tú vas a volar en el avión. A nivel internacional, la altitud está dada en pies.
¿Ya? Y todos los altímetros de los aviones te van a indicar la altitud en pies. Entonces, como en la convención de pilotos, no les interesa mucho saber a cuántos metros van. Solamente se van a regir con que a cuántos pies están. Pero nosotros siempre hemos volado 1500 pies. ¿A cuántos metros equivalen? Ah, ya, 1000 pies. 1000 pies son 304 metros. Ya, ok. O sea, 3,4, 3,38, te quedó, ¿no? 3,04. Ya, ok. ¿Ya? Un pie 0,4. ¿Ya? Entonces, esa es la distancia. Esa es la convención que tú deberías hacer. 1000 pies son como 300 metros de altura. 1000 pies son como 300 metros de altura. Sí. Ok. ¿Ya? Ya, me quedó súper claro. Perfecto. Y los flaps lo colocan como los 80 millas más o menos empieza a meter el flap. El Exacto. instructor. Es que generalmente aquí, en el punto que marqué ahí sobre el 1000, ¿Mm? ahí es donde tú haces la lista de chequeo para el descenso y aproximación. En el Sí, caso correcto. del Cerna, nosotros ¿qué hacemos? Aire caliente, mezcla rica, combustible, aseguramos que la válvula esté en both. Potencia, según requería, bajamos unas 500 RPM. Si veníamos a 2200, la dejamos a 1700. Si veníamos a 2000, la bajamos a 1500. Bien. Dejamos la caña atrás y ponemos el trim para conseguir las 80 millas. ¿Ya? En el caso del Cessna, no es necesario aterrizar siempre con flaps. En el caso del Piper, sí, necesita aterrizar por lo menos con un punto de flaps, o 10 grados de flaps. Tiene una caña con freno mano al medio Ah, ya. y le aplicaba dos tiradas hacia arriba. Ah, perfecto. Entonces él aterriza con 2 puntos de flaps. Sí. Ya. En el caso del Cessna, te permite aterrizar sin flaps. Entonces, la ventaja es que nosotros podemos decir, ya, aterrízame ahora sin flaps, ahora con 10, ahora con 20, ahora con 30, ahora con 40. Ya. En el Piper tú desde 20 hacia arriba puedes funcionar. ¿Bien? Es entretenido cada día, como que uno se va entusiasmando más, weón. Sí, van apareciendo más cosas, po. Van hilándose las cosas que vais aprendiendo en la teoría. Sí. Sí, sí, eso es así. Y con teoría yo creo más fácil. Sí, sobre todo estas cosas, todas las cosas que hemos practicado ahora, por ejemplo, el control de dirección, qué eje mueve el otro, cuando uno no lo ha volado, puede sonar súper confuso y decir, ¿y esto para qué me va a servir? Y en la práctica, no es que te sirva en cada vuelo, y no es que para volar no lo necesites, no necesites saber eso, pero cuando lo entiendes, te da muchos tips adicionales. Te da sentido a todo. Te da sentido. Por ejemplo, ya, ¿cómo hago para conseguir un vuelo más óptimo? Y uno puede decir, no, es que algunos, mira, yo conocí viejitos que llevan 50 años volando, no, es que le pongo un poquito de potencia y le saco un poquito de la mezcla. Y si el día está nublado, no es lo mismo que el día esté soleado. ¿Por qué le está poniendo un poquito? Si hay un procedimiento que dice cómo es para que, cuánta potencia sacarle. A lo mejor para ese poquito, para el día soleado, está espectacular, pero para un día nublado a lo mejor hay que sacarle más, o a lo mejor no hay que sacarle nada. Pero si tú ya sabes, lo otro es, mira, les cuento una cosa que me pasó en Villarrica. En un vuelo hicimos la prueba de motor y efectivamente los parámetros nos dieron con lo adecuado. Pero yo escuchaba el motor distinto. El motor no sonaba distinto, porque yo lograba las 1700 RPM y el motor era una vibración adentro de la cabina. Entonces, nosotros hicimos la lista de chequeo, llegó a 1700, sí. Bajaron las 50 RPM, sí. La diferencia entre las dos, cero, perfecto. Pero el motor vibraba, entonces era, oye, no, pues esto es anormal, no es normal que el avión vibre. Y claro, después revisamos el avión y efectivamente tenía una válvula tapada. O sea, de los 6 cilindros que tiene el motor, estaba funcionando solo 5. Y un cilindro menos en el avión no es que sea un sexto menos de presión, o sea, de fuerza. Significa que hay menos, hay mucho menos, porque ese cilindro que no está funcionando está haciendo de lastre para los otros. Entonces, si hubiésemos despegado en esa condición, probablemente no hubiésemos podido montar y imagínense hacer una trayectoria de Villarrica para acá. Entonces, son cosas que
a lo que voy con todo esto es que son muchas cosas que te la va dando como lo que tú vas investigando. Porque si vas haciéndolo catálogo, lo que te dice ahí, tú dices, ah, sí, listo. O lo que conversamos recién respecto a hacer el provuelo. Si el remache está removido y ustedes ven que la pintura se corrió, el remache está ahí, la pintura se corrió. No, pues decir, oye, es que mira, a lo mejor el remache pasó esto y por eso la pintura se corrió. Entonces a lo mejor tuvo una falla estructural. Y si salgo a volar yo, a lo mejor esta cuestión se rompe. Tienen Entonces que ahí es ponerse, donde toda esta teoría empieza a jugar y te hace un vuelo mucho más seguro, más eficiente, más cómodo, más placentero. por eso hay que ponerse el avión, pues. Claro, hay que ponerse al avión y estudiarlo, porque no es solo de ponerse al avión, no es solo de, ah, sí, y el potómetro me ayuda, y no, hay que ir estudiando más cosas. Por ejemplo, Hay que conocer. el ajuste de la mezcla es una cuestión súper fundamental para unos vuelos largos. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, eh, si tú no ajustas la mezcla en un vuelo de aquí a Santiago, si tú no la ajustas, podrías gastar, no sé, pues un avión gasta 30 litros por hora. Pero si lo llevas bien ajustado, te gasta 24. Y eso en 2 horas y media son 12, 18 litros que te ahorraste. Pero y si fuiste y Por dos. volviste a Santiago 2 veces, 36 litros, ya es medio estanque. Medio de uno de estanque. Y el motor funciona mejor, porque con más combustible, está quemando más combustible, está empastando las bujías. ¿Y qué pasa si me empasta? Se me puede caer un motor en el aire. O sea, se me puede apagar. Y si se me apaga, y si se me lleva a apagar, ¿cómo lo tengo que hacer para desempastar las bujías en el aire? También hay un procedimiento. Pero muchas veces uno dice, no, si salgo a volar y voy a Santiago y llegué, bacán. Pero no, La idea no partir con mezcla rica, pero después ya bajarle un poquito mezcla. claro, y para eso hay un procedimiento. O sea, para eso el instructor en la fase de navegación debe preocuparse de que efectivamente el alumno concientice estos términos de ajuste de mezcla. Ahora lo que me da cuenta es que el Piper tiene los dos estanques, obviamente uno en cada ala, pero en el aire se van cambiando a los 1500, cuando esté el avión en forma estable, se cambia de estanque. Exacto, sí. Sí, pues son todas cositas que ayudan a la performance del avión. Pero el Cessna tiene, puede, con los mismos estanques a la vez puede ir gastando, ¿no? El Cessna 150 tiene on-off, o sea, entran los dos o lo cierra. Pero el Ya, 172 puede izquierda o derecha o ambos, o apagado. ya. ¿Mm? ¿Cuál es Ya. mejor, más fácil? Eh, Sí, El de ambos, depende ahí de lo que quiso hacer el diseñador con el avión contigo. Es más claro. práctico a veces tener izquierda y derecha porque en un vuelo nunca se gastan parejos los estanques. Aunque tú lo lleves en vos, siempre uno se va a gastar más que el otro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Con hacer un izquierdo y un derecho, es que se vaya gastando el combustible controladamente y sabiendo dónde se está gastando. Mm, ¿Ya? Bueno, perfecto. fuerzas que actúen durante el viraje en vuelo. Entonces, en un viraje, la sustentación se deforma, como hemos visto en la imagen anterior, porque aparece esta fuerza centrífuga que está acá abajo. Y por eso aparece el factor de carga, y así sucesivamente. Eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Las fuerzas que ocurren en el despegue. Entonces, el despegue es una maniobra de transición en la que el avión deja de ser sustentado por el tren de aterrizaje y pasa a ser sustentado ahora por las alas. Las ruedas ya no se ven ahí. Entonces, en la carrera de despegue, cuando usted está detenido y hasta que el avión se despega, en esa carrera ocurren varias cosas. Primero, tienes que vencer la inercia que tiene el avión por estar parado allí. Tienes que vencer la resistencia, que era una alta resistencia al estar parado, y la resistencia al roce de la fricción de los neumáticos en la pista en la que tú estás volando. No es lo mismo despegar desde una pista con barro, o con tierra, o con pasto, o con cemento, o inclusive con hielo o con agua. No es lo mismo. Entonces, cada una tiene su procedimiento de cómo despegar, de cómo aterrizar. Generalmente nosotros vamos a despegar de una pista pavimentada, ya sea asfaltada o tierra compactada,
y el roce está controlado, hay que tener en una de tierra, tienen que tener muchas más precauciones con las piedrecillas que podrían saltar en la pista, o sea, en el aire. Pero efectivamente, en las fuerzas en el despegue es principalmente para vencer la resistencia inicial y la inercia. Y obviamente el roce que tienen las ruedas al transitar. Las fuerzas en el despegue, a medida que aumenta la carrera de despegue, la carrera es empezar a correr en el despegue, es que la fricción, a medida que tú vas ganando velocidad, la fricción disminuye, la resistencia al avance aumenta, porque estoy teniendo más viento, entonces me está costando más avanzar, la tracción del avión a pistón disminuye. La tracción disminuye, porque a medida que más voy acelerando, menos va acelerando. Menos es el cambio de velocidad que voy avanzando. Yo suelto los frenos y es como que voy rápido, voy rápido, voy rápido, y después como que ya no puedo más rápido, no puedo más rápido, no puedo más rápido, no puedo más rápido, no puedo más rápido. Y hasta que finalmente la tracción ya no puedo aumentar más, ya no aumento más velocidad. A eso se refiere que la tracción va disminuyendo. La fuerza neta que produce la aceleración disminuye también. Es lo mismo que de la tracción. Como estoy teniendo menos tracción, para seguir aumentando, es por eso que tengo menos fuerza neta para seguir acelerando. Y la aceleración va disminuyendo. Entonces, en consecuencia, disminuye también la aceleración. O sea, el cambio de velocidad en el tiempo también va disminuyendo. La distancia de despegue. La velocidad de despegue varía entre un 10 y un 15% de la velocidad de stall. O sea, si ustedes cuando van a volar saben de que la velocidad de stall es de 50, cuando lleven entre 55 y 75 deberían despegar. Ojo, que el avión tiene una velocidad de rotación, que es cuando la rueda de nariz se despega y las únicas ruedas que están afirmadas son las ruedas principales. Esa es la velocidad de rotación. Cuando solo se me despega la rueda de nariz. Entonces, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera de despegue, van a avanzar 10, 20, 30, 40. Velocidad de rotación. Solamente van a tirar un poquito la caña para atrás para que se despegue solamente la rueda de nariz. Y dejan el avión ahí. Porque no es velocidad de despegue, no es la velocidad de lift-off. Entonces, dejan en el avión un poquito la caña atrás y el avión va a seguir aumentando su velocidad hasta que él solo va a llegar a la velocidad de despegue y va a despegar solo. ¿Ya? Pero ojo, error común. Velocidad de rotación, ¡pum! Tira la caña atrás para tratar de despegar. No se puede, porque todavía están cerca del stall. Entonces, si ustedes tratan de despegar ante el avión, están aumentando la resistencia, va a disminuir la velocidad, stall, y pueden caer ahí mismo. Y les va a costar más despegar. Entonces, no tienen que ser ansiosos en esto. Velocidad de rotación, tirar un poquito para Muy, atrás la caña y esperar que aumente la velocidad. Aumenta la velocidad, espera que aumente la velocidad, y despega. ¿Ya? La distancia mínima de despegue es primordial, es de primordial importancia, por lo mismo que les decía yo. Muchos aceleran el sacar, el despegar el avión cuando todavía le falta velocidad. El avión sin velocidad no va a volar. Entonces tienen que esperar eh, pacientemente, con esa actitud de vuelo, con la nariz arriba, y el avión va a despegar solo. ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? Ya son las 12, las 9:15. Seguimos para mañana, nos quedaron varias diapos, pero... mañana seguimos. ¿Puedes mañana, Gastón? No, mañana no voy a poder. Voy a Ah, estar verdad que en tú Tierra viajas. del Fuego. ¿Verdad que sí? Y en Sí. Tierra del Fuego no va a poder conectarte tampoco, ¿cierto? Puta, si me logro conectar, mándame la invitación igual. Ya, mira, lo que podríamos hacer es que mañana le podría repetir, mañana o el miércoles, le repetimos la clase a Roberto. La segunda, ¿te parece, Gastón? La segunda, ¿ya? Y el jueves yo me voy a Illapel, así que no voy a poder hacer clase teórica hasta después del 18. Uy, la clase de mañana aprovecha de grabarla entonces. Sí, sí, la clase 2. Esta es la La clase 3, 2. la 2. Sí, ¿Ya? ya, genial. ¿Parece? Entonces quedamos en Listo la... nomás. ¿Y para dónde, Gastoncito?
para Tierra del Fuego. Ah, mierda. Voy al campo. ¿Estás en avión? Sí, sí. Pero no, todavía no lo puedo pilotar.